Un saludo a todas y a todos, y ya el día de hoy vamos a terminar nuestro curso del Jesús histórico narrando las últimas horas de Jesús en Jerusalén. Esta es la segunda parte del capítulo final de nuestro recorrido por la historia del Jesús que caminó por Galilea y que terminó sus días en Jerusalén en torno a la Pascua del año 30. Esta investigación que hemos compartido durante estos 12 capítulos tiene como base todo el resultado, todo el estudio y todas las teorías confrontadas por la gran mayoría de historiadores. Y todo lo que hemos hecho durante estas 12 clases es recorrer las evidencias de las últimas conclusiones que dentro del ámbito académico se da sobre el tema del Jesús histórico. Hoy ya entramos en el momento de la crucifixión y con esto terminamos nuestro curso. Seguimos en el siguiente capítulo ya con el tema de la Navidad. Ahí vamos a abordar todos los elementos que constituyen lo que nosotros hoy hacemos, celebramos y adornamos nuestros hogares y también todo ese tipo de oraciones, todo ese tipo de conciencia popular religiosa de la Navidad. Todo eso lo vamos a analizar en nuestro siguiente curso. Entonces abordemos ya los últimos minutos de Jesús en la tierra. Jesús escucha la sentencia aterrado, sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha oído hablar de ese horrible suplicio. Sabe también que no existe apelación ninguna. Todo está decidido. A Jesús le esperan las horas más amargas de su vida. Los 4 evangelistas narran con detalle lo sucedido. Vamos a ver. Marcos capítulo 15 del versículo 15 al 39 nos ofrece el relato más antiguo. En el Evangelio de Mateo lo vamos a ver desde el capítulo 27, versículos 27 y 54. Le sigue muy de cerca, pero desarrolla mucho más los prodigios ocurridos a la muerte de Jesús. O sea, cuando se dice que sigue muy de cerca, es que sigue muy de cerca el relato de Marcos. Y el Evangelio de Lucas va a desarrollar toda esta etapa de la crucifixión de Jesús en el capítulo 23 del versículo 24 al 28. Allí tiene algunos rasgos propios. Él omite la flagelación, habla del encuentro de Jesús con unas mujeres que se compadecen de él camino al Calvario. Pone en sus labios palabras de perdón para los que le crucifican, de salvación para el buen ladrón y de oración confiada al Padre al entregar su vida. En el Evangelio de Juan vamos a verlo desarrollado en el capítulo 19. Tiene sello propio, omite el episodio de Simón de Cirene, da mucha importancia a la inscripción de la cruz. Desde la cruz Jesús tiene un breve diálogo con su madre y el discípulo amado y pronuncia todavía 2 breves frases antes de morir. También, como saben, estamos recogiendo otras fuentes. Dentro del Evangelio apócrifo de Pedro, él ofrece un relato muy resumido de la crucifixión, con algunos detalles llamativos que iremos comentando más adelante en el podcast. La crucifixión era considerada en aquel tiempo como la ejecución más terrible y temida. Flavio Josefo la considera la muerte más miserable de todas, y Cicerón la califica como el suplicio más cruel y terrible. 3 eran los tipos de ejecución más ignominiosos entre los romanos. Agonizar en la cruz. Cruz se llamaba esa forma de morir. Ser devorado por las fieras. Esa se llamaba damnatio ad bestias. O ser quemado vivo en la hoguera, que se llamaba la crematio. La crucifixión no era una simple ejecución, sino una lenta tortura. Los datos sobre esta forma de asesinar a las personas por medio de ese tipo de juicio que ejercía el imperio son escalofriantes. No es extraño mutilar al crucificado, vaciarle los ojos, quemarlo, flagelarlo o torturarlo de diversas formas antes de colgarlo en la cruz. Crudilesimum terratinunque supplicium averres 2, 5 y 165 nos dice que la crucifixión era practicada en todos los pueblos de la antigüedad. Persas, asirios, celtas, germanos y cartagineses la utilizaban de diversas maneras. Roma la aprendió de Cartago e hizo de ella el suplicio preferido para castigar a los peores criminales. La crucifixión
de Jesús no parece haber sido un acto de ensañamiento especial por parte de los verdugos. Las fuentes cristianas solo hablan de la flagelación y la crucifixión, además de burlas y humillaciones de diverso tipo. La crueldad de la crucifixión estaba pensada para aterrorizar a la población y servir así de escarmiento general. Siempre era un acto público. Las víctimas permanecían totalmente desnudas, agonizando en la cruz, en un lugar visible. Un cruce concurrido de caminos, una pequeña altura no lejos de las puertas de un teatro o el lugar mismo donde el crucificado había cometido su crimen. En Roma había un lugar especial para crucificar a los esclavos. Se llamaba Campus Esquilinus. Este campo de ejecución, lleno de cruces e instrumentos de tortura y rodeado casi siempre de aves de rapiña y perros salvajes, era la mejor fuerza de disuasión. Es fácil que el montículo del Gólgota, el lugar de la calavera, no lejos de las murallas, junto a un camino concurrido que llevaba a la puerta de Efraín, fuera el lugar de ejecución de la ciudad de Jerusalén. La crucifixión no se aplicaba a los ciudadanos romanos, excepto en casos excepcionales y para mantener la disciplina entre los militares. Era demasiado brutal y vergonzosa, el castigo típico para los esclavos. Se le llamaba servile supplicio. Por otra parte, era el castigo más eficaz para los que se atrevían a levantarse contra el imperio. Durante muchos años fue el instrumento más habitual para pacificar a las provincias rebeldes. El pueblo judío lo había experimentado repetidamente. Solo en un periodo de 70 años, cercanos a la muerte de Jesús, el historiador Flavio Josefo nos informa de 4 crucifixiones masivas. Una en el año 4 a.C. bajo Quintilio Varo, el cual crucifica a 2000 rebeldes en Jerusalén. La otra entre los años 48 al 52, Cuadrato, legado de Siria, crucifica a todos los capturados por Cumano en un enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Y la tercera en el año 66, durante la prefectura del Currer Floro, son flagelados y crucificados un número incontable de judíos. Y la cuarta a la caída de Jerusalén, más o menos en septiembre del 70. Numerosos defensores de la ciudad santa son crucificados brutalmente por los romanos. El ritual de la crucifixión exigía que los cadáveres permanecieran desnudos sobre la cruz para servir de alimento a las aves de rapiña y a los perros salvajes. Los restos eran depositados en una fosa común. Quedaban así borrados para siempre el nombre y la identidad de aquellos desgraciados. En los relatos de la Pasión leemos 2 escenas paralelas del maltrato. Las 2 siguen de inmediato a la condena de Jesús por parte del sumo sacerdote y por parte del prefecto romano, y las 2 están relacionadas con los temas tratados. En el palacio de Caifás, Jesús recibe golpes y salivazos. Le cubren el rostro y se ríen de él diciéndole: «Profetiza, Mesías, ¿quién es el que te ha pegado?». Las burlas se centran en Jesús como falso profeta, que es la acusación que está en el trasfondo de la condena judía. En el petróleo de Pilato, Jesús recibe de nuevo golpes y salivazos, y es objeto de una mascarada. Le echan encima un manto de púrpura, le encajan en la cabeza una corona de espinas y ponen en sus manos una caña a modo de cetro real y doblan ante él sus rodillas diciendo: «Salve Rey de los judíos». Aquí todo el escenario se concentra en Jesús como Rey de los judíos, que es la preocupación del prefecto romano. La burla de los judíos está descrita en Marcos 14:65, Mateo 26 del 67 al 68, en Lucas 22 del 63 al 65. La burla de los soldados de Pilato la encontramos en Marcos 15, 16, 20, en Mateo 27, 27, 31, en Juan 19, 2, 3, y Lucas habla del escarnio en el palacio de Herodes 23, 11. Probablemente, tal como están descritas, ninguna de estas 2 escenas goza de rigor histórico. El primer relato ha sido sugerido en parte por la figura de siervo sufriente de Yahvé, que ofrece sus espaldas a los golpes de sus verdugos y no rehúye de insultos y salivazos. Así se dice de este personaje, que para los primeros cristianos era figura de Jesús: «Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, no rehuí mi rostro a los insultos y salivazos». Isaías 56. La mascarada de los soldados, por su parte, se inspira probablemente en el ritual de la investidura de los reyes con los símbolos bien conocidos de la clámide púrpura.
la corona de hojas silvestres y el gesto de la posternación, en el que toma parte, según Marcos, toda la cohorte, que sabemos que son 600 soldados. Ya íbamos viendo que este texto es una creación literaria y no un hecho histórico. Se trata sin duda de dos escenas profundamente reelaboradas en las que de manera indirecta y con no poca ironía, los cristianos hacen confesar a los adversarios de Jesús lo que realmente este es para ellos, profeta de Dios y rey. Igualmente esto no significa que todo sea falso, pero tenemos que ir con mucho cuidado a reconocer que dentro de esta historia de comparecencia de Jesús frente a los judíos y frente a los romanos, cuando hablamos de los judíos es a esta cúpula del poder del templo y a los romanos pues a la cúpula del poder de Poncio Pilato, hay algunas cosas, la gran mayoría, que son creación literaria. Podemos decir que la parte histórica puede estar relacionada con algún tipo de golpe, de maltrato, de tortura, porque era normal en este tipo de situaciones que relacionaban una condena con final en la cruz. La actuación vejatoria con unos condenados es verosímil. Los soldados de Pilato no eran legionarios romanos disciplinados, sino tropas auxiliares reclutadas entre la población samaritana, siria o nabatea, inclusive de pueblos profundamente antijudíos, lo que hoy llamaríamos mercenarios. No es nada improbable que cayeran en la tentación de burlarse de aquel judío caído en desgracia y condenado por su prefecto. No sabemos igualmente nada de lo que le hicieron a Jesús. Tampoco tenemos ningún dato histórico de las conversaciones que se tuvieron durante el juicio o el interrogatorio de Jesús. Eso debe quedar claro para nuestro estudio del Jesús histórico. Los soldados de Pilato comenzaron realmente a intervenir de manera oficial cuando su prefecto les dio la orden de flagelar a Jesús. El hecho de la flagelación es considerado histórico prácticamente por todos, incluso por el grupo del Jesus Seminar. La flagelación en este caso no es un castigo independiente ni un juego más de los soldados. Forma parte del ritual de la ejecución, que comienza por lo general con la flagelación y culmina con la crucifixión propiamente dicha. Los romanos diferenciaban entre la fustigatio, que era el castigo preventivo y de carácter más ligero, de la flagelatio, que era el preludio terrible de la crucifixión. Los autores piensan que Jesús fue sometido a la flagelatio, o sea, a la flagelación, que daba comienzo a su ejecución. Este acto es público. Para Jesús comienzan sus horas más terribles. Los soldados lo desnudan totalmente y lo atan a una columna o un soporte apropiado. Para la flagelación utilizaban un instrumento especial llamado flagrum, que tenía un mango corto y estaba hecho con tiras de cuero que terminaban en bolas de plomo, huesos de carnero o trocitos de metal punzante. Desconocemos los instrumentos que pudieron utilizar los verdugos de Jesús, pero sabemos cuál era siempre el resultado. Jesús queda maltrecho, sin apenas fuerza para mantenerse en pie y con su cuerpo en carne viva. El castigo es tan brutal que a veces los condenados mueren durante el suplicio. No fue el caso de Jesús, pero las fuentes sugieren que quedó con muy pocas fuerzas. Al parecer, tuvo que ser ayudado a llevar la cruz, pues no podía con ella, y de hecho su agonía no se prolongó mucho. Murió antes que los otros dos reos crucificados junto a él. Terminada la flagelación, se procede a la crucifixión. No hay que demorarla. La ejecución de 3 crucificados lleva su tiempo y faltan pocas horas para la caída del sol, que marcará el comienzo de las fiestas de Pascua. El trayecto es relativamente corto, tal vez no llega a 500 metros entre el lugar de la flagelación y el lugar de la crucifixión. Al salir del pretorio, toman probablemente la estrecha calle que corre entre el Palacio Fortaleza de Pilato y las murallas. Cuando salgan de la ciudad por la puerta de Efraín, se encontrarán ya en el lugar de la ejecución. Son 3 los reos y la crucifixión requiere destreza. Llevan consigo el material necesario: clavos, cuerdas, martillos y otros objetos. Jesús marcha en silencio, lo mismo que los demás reos. Lleva sobre sus espaldas el patibulum, que es el travesaño horizontal donde pronto será crucificado.
la crucifixión ha de servir de escarmiento general. No tardan en llegar al Gólgota, sin ser tan famoso como el Campus Esquilino de Roma. El emplazamiento era tal vez conocido en Jerusalén como el lugar de ejecuciones públicas. Así lo sugiere su siniestro nombre, lugar del cráneo o lugar de la calavera. En español, el Calvario. Era un pequeño montículo rocoso de 10 o 12 metros de altura sobre su entorno. La zona había sido antiguamente una cantera de donde se extraía material para las construcciones de la ciudad. En aquel momento servía al parecer como lugar de enterramiento en las cavidades de las rocas. En la parte superior del montículo se podía ver los palos verticales hundidos firmemente en la roca. Junto al Gólgota pasaba un camino muy transitado que llevaba a la cercana puerta de Efraín. El lugar no puede ser más apropiado para hacer de la crucifixión un castigo ejemplarizante. Enseguida se procede a la ejecución de los 3 reos. Con Jesús se hace probablemente lo que se hacía con cualquier condenado. Lo desnudaban totalmente para degradar su dignidad. Lo tumban en el suelo, extienden sus brazos sobre el travesaño horizontal y con los clavos largos y sólidos lo clavan por las muñecas, que son fáciles de atravesar y permiten sostener el peso del cuerpo humano. Luego, utilizando instrumentos apropiados, elevan el travesaño a una con el cuerpo de Jesús y lo fijan al palo vertical antes de clavar sus 2 pies a la parte inferior. De ordinario, la altura de la cruz no superaba mucho los 2 metros, de manera que los pies del crucificado quedaban a 30 o 50 centímetros del suelo. De este modo, la víctima queda más cerca de los torturadores durante su largo proceso de asfixia y una vez muerto puede ser pasto fácil de los perros salvajes. Los soldados se preocupaban de colocar en la parte superior de la cruz la pequeña placa de color blanco en la que con las letras negras o rojas bien visibles se indica la causa por la que se ejecuta a Jesús. Es lo acostumbrado en estos casos. Para la mayoría de los historiadores, esta inscripción o titulus de la condena es uno de los datos más sólidos de la pasión de Jesús. Esto lo confirma Fitzmayer, Brown y Nilka. De manera inteligible y con su pequeña dosis de burla se advierte a todos de lo que les espera si siguen los pasos de este hombre que cuelga en la cruz. Seguramente Jesús fue ejecutado junto con otros condenados siguiendo una práctica habitual. Sin embargo, la forma de representar a Jesús en un lugar preeminente y central, en medio de 2 bandidos, se puede deber a razones de estética cristiana, lo que se considera como algo no histórico. Ya solo queda esperar. Jesús ha sido clavado a la cruz entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Parece que Marcos ordena cronológicamente el relato en intervalos de 3 horas. A las 3 de la mañana canta el gallo, Marcos 14:72. A las 6 y el amanecer, Jesús es conducido a Pilato, 15:1. A las 9 es crucificado, 15:25. A las 12 del mediodía la oscuridad comienza a envolverlo todo, 15:33. A las 3 de la tarde muere Jesús, 15:34. A las 6 el atardecer es enterrado. Este esquema claramente artificial no se aleja mucho de la realidad en lo fundamental, que fue Jesús fue crucificado entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y murió hacia las 3 de la tarde. No tenemos certeza histórica de las horas exactas, pero en este encuadre de tiempo pueden desarrollarse de manera verosímil los hechos acaecidos en la crucifixión de Jesús. La agonía no se va a prolongar, son para Jesús los momentos más duros. Mientras su cuerpo se va deformando, crece la angustia de su asfixia progresiva. Poco a poco se va quedando sin sangre y sin fuerzas. Sus ojos apenas pueden distinguir algo. Del exterior solo le llegan algunas burlas y los gritos de desesperación de algunos seguidores, especialmente de algunas mujeres, que posiblemente no eran muy importantes ni planteaban ningún riesgo a los soldados romanos. Pronto le sobrevendrán las convulsiones y luego el estertor final.
Los evangelistas no se ensañan describiendo el horror de la agonía de Jesús. Lo podemos deducir de los datos que conocemos de la práctica romana de la crucifixión. Las diversas teorías sobre la causa fisiológica de la muerte de Jesús son hipótesis médicas que a veces se basan en detalles evangélicos que no son de carácter histórico, sino teológico. Probablemente las primeras generaciones cristianas no sabían con exactitud las palabras que Jesús pudo haber murmurado durante su agonía. Nadie estuvo tan cerca como para recogerlas. Las 7 palabras de Jesús en la cruz no están arraigadas en la tradición, sino de forma débil, lo cual nos indica de que tampoco son históricas. Solo el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está atestiguado por más de un evangelista, Marcos y Mateo. Las demás palabras solo aparecen unas en Lucas y otras en Juan, sin coincidencia alguna. Existía el recuerdo de que Jesús había muerto orando a Dios y también de que al final había lanzado un fuerte grito. El dato parece histórico, así piensa la mayoría de los autores. Tal vez se recordaba porque tal grito no es normal en un crucificado que muere asfixiado. Poco más. Casi todas las palabras concretas que ponen los evangelistas en los labios de Jesús reflejan probablemente las reflexiones de los cristianos que van ahondando en la muerte de Jesús desde diversas perspectivas, lo que nos indica que estas palabras no salieron directamente de la boca de Jesús en sus últimos momentos. Esto lo hacen las primeras comunidades poniendo el acento en diferentes aspectos de su oración: la desolación, confianza o abandono en manos del Padre. Al no poder recurrir a recuerdos concretos conservados en la tradición, acuden a salmos bien conocidos en la comunidad cristiana en los que se invoca a Dios desde el sufrimiento. Esta manera de entender las 7 palabras puede desconcertar a algunos, pero es la posición de la mayoría de los expertos en el estudio histórico de Jesús, incluidos autores tan equilibrados como Brown, Leon Dufour, Dunn y Grelot. ¿Nos hemos de resignar entonces a no saber nada con seguridad? Esa pregunta debemos tenerla muy en cuenta. Parece bastante claro que el diálogo de Jesús con su madre y el discípulo amado es una escena construida por el Evangelio de Juan, no histórico. Según Juan 19, 26, 27, Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Es difícil aceptar la historicidad de este episodio. Ninguna otra fuente habla de la presencia de la madre de Jesús junto a la cruz. Por otra parte, la figura del discípulo amado solo aparece en el Evangelio de Juan. Probablemente la escena es una composición joánica posterior de los verdaderos hechos históricos acaecidos en el Gólgota. Por otra parte, produce un cierto descontento saber que la oración tal vez más bella de todo el relato de la pasión es textualmente dudosa. Según el evangelista Lucas, al ser clavado a la cruz, Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Sin duda, esa ha sido su actitud interior. Lo había sido siempre. Ha pedido a los suyos amar a sus enemigos y rogar por sus perseguidores. Ha insistido en perdonar hasta 70 veces 7. Quienes lo han conocido no dudan de que Jesús ha muerto perdonando, pero probablemente lo ha hecho en silencio, o al menos sin que nadie le haya podido escuchar. Fue Lucas, o tal vez un copista del siglo II, quien puso en su boca lo que todos pensaban en la comunidad cristiana. Esta hermosa oración de perdón de Jesús a sus verdugos no aparece en códices tan importantes y antiguos como el Códice Vaticano, Besa o versiones siraica y copta del sinaítico. La oración se inspira probablemente en el Padre Nuestro. ¿Fue pronunciada por Jesús y conservada solo por Lucas? Circuló como un dicho independiente que fue insertado más tarde en el Evangelio de Lucas por un copista mientras otros lo ignoraban. Fue redactada por Lucas porque respondía a la actitud de Jesús y suprimida más tarde por un copista que no veía bien perdonar a los judíos. Nada sabemos con certeza y hasta el día de hoy no podemos dar respuesta a ninguno de estos interrogantes. Los cristianos no lo olvidaron jamás.
3 evangelistas ponen además en boca de Jesús, moribundo, 3 palabras diferentes, inspiradas en otros tantos salmos. Según Marcos y Mateo, Jesús grita con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas, sin embargo, ignora estas palabras y dice que Jesús grita: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Según Juan, poco antes de morir, Jesús dice: tengo sed. Y después de beber el vinagre que le ofrecieron, exclamó: todo está cumplido. ¿Qué podemos decir de estas palabras? ¿Fueron pronunciadas por Jesús? Son palabras cristianas que nos invitan a penetrar en el misterio del silencio de Jesús roto solo al final por su grito sobrecogedor. No es difícil entender la descripción que nos ofrece Juan, el evangelista más tardío, según su visión teológica. Ser elevado a la cruz es para Jesús volver al Padre y entrar en su gloria. Por eso su relato de la pasión es la marcha serena y solemne de Jesús hacia la muerte. No hay angustia ni espanto, no hay resistencia a beber el cáliz amargo de la cruz. La copa que me ha ofrecido el Padre, ¿no la voy a beber? Su muerte no es sino la coronación de su deseo más hondo, así lo expresa. Tengo sed, quiero culminar mi obra, siento sed de Dios, quiero entrar ya en su gloria. Juan se inspira sin duda en el Salmo 69:22, que dice: han apagado mi sed con vinagre. Pero en la exclamación de Jesús están resonando otros salmos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? 42:3. Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti. 63:2. Por eso, después de beber el vinagre que le ofrecen, Jesús exclama: todo está cumplido. Ha sido fiel hasta el final. Su muerte no es la bajada al Sheol, sino su paso de este mundo al Padre. En las comunidades cristianas nadie lo ponía en duda. Es fácil también entender la reacción de Lucas. El grito angustioso de Jesús quejándose a Dios por su abandono le resulta duro. Marcos no había tenido ningún problema en ponerlo en boca de Jesús, pero tal vez algunos lo podían interpretar mal. Entonces, con gran libertad, lo sustituye con otras palabras, a juicio más adecuadas: Padre, en tus manos abandono mi vida. Lucas omite el grito angustioso de Jesús, tomado del Salmo 22:2, y lo sustituye por una oración de confianza tomada del Salmo 31:6. Además, acentúa la actitud confiada de Jesús introduciendo el término Padre. Esto lo confirma León Dufour, Brown y Grelot. Tenía que quedar claro que la angustia vivida por Jesús no había anulado en ningún momento su actitud de confianza y abandono total al Padre. Nada ni nadie lo había podido separar de él. Al terminar su vida, Jesús se entregó confiado a ese Padre que había estado en el origen de toda su actuación. Lucas lo quería dejar claro. Sin embargo, a pesar de todas sus reservas, el grito recogido por Marcos: Eloí, Eloí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es sin duda el más antiguo en la tradición cristiana y podría remontarse al mismo Jesús. Estas palabras pronunciadas en arameo, lengua materna de Jesús, y gritadas en medio de la soledad y el abandono total, son de una sinceridad abrumadora. De no haberlas pronunciado Jesús, ¿se hubiera atrevido alguien en la comunidad cristiana a ponerlas en sus labios? Jesús muere en una soledad total. Ha sido condenado por las autoridades del templo. El pueblo no lo ha defendido. Los suyos han huido. A su alrededor solo escucha burlas y desprecio. A pesar de sus gritos el Padre en el huerto de Getsemaní, Dios no ha venido en su ayuda. Su Padre querido lo ha abandonado a una muerte ignominiosa. ¿Por qué? Jesús no llama a Dios Abba, Padre. Su expresión habitual y familiar lo llama Eloí, Dios mío, como todos los seres humanos. Según el Evangelio apócrifo de Pedro, Jesús gritó: fuerza mía, me estás abandonando. Su invocación no deja de ser una expresión de confianza: Dios mío. Dios sigue siendo su Dios a pesar de todo. Jesús no duda de su existencia ni de su poder para salvarlo. Se queja de su silencio. ¿Dónde está? ¿Por qué se calla? ¿Por qué lo abandona precisamente en el momento en que más lo necesita?
Jesús muere en la noche más oscura, no entra en la muerte iluminado por una revelación sublime, muere con un porqué en sus labios. Todo queda ahora en manos del Padre. Algunos autores como Shalim, Bowman, León Dufour, Bron, entre otros, no descartan la posibilidad de que Jesús haya gritado al morir solo estas palabras: Elí atá, tú eres mi Dios. Esta expresión se encuentra precisamente en los 3 salmos que ha inspirado a los evangelistas para poner en labios de Jesús una oración diferente en cada caso. El Salmo 22 que cita Marcos comienza con el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este desahogo culmina en desde el vientre materno, tú eres mi Dios. El Salmo 31 que suministra a Lucas la oración de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice más tarde, yo confío en ti Señor, te digo, tú eres mi Dios. El Salmo 63 que pudo inspirar al téngose, dicho por Jesús, según Juan, comienza así: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti. Con esto terminamos nuestro curso del Jesús histórico. Como ya decía al principio de este curso, iba desde su vida pública hasta la crucifixión. Entonces con esto terminamos, porque aquí terminan casi siempre todos los estudios del Jesús histórico. Ya el tema de la resurrección ya es un tema teológico que es abordado desde la teología y no desde la historia. Bueno, con esto lo dejamos. Muchas gracias por seguirme en este curso y como decía al principio de este último capítulo, el próximo curso es sobre los elementos históricos y los elementos religiosos de la Navidad. Ahí vamos a abordar todo el tema de los símbolos, el origen y de las prácticas religiosas en la Navidad. ¿Por qué? Porque ya se acerca la Navidad. Ya estamos terminando prácticamente octubre y ya se nos avecina este tiempo, como decimos aquí, decembrina, y quiero compartir con ustedes todo lo relacionado con los símbolos religiosos de esta época. Bueno, se despide con ustedes Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y máster en Ciencias de las Religiones, y nos vemos en el siguiente curso. Hasta pronto.